Muy buenos días para todos, querida iglesia. Un saludo muy especial aquí de toda la familia en este precioso domingo para iniciar esta reunión. Le quiero invitar a que abra su Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 2. Voy a estar leyendo los versos 1 al 3. Éxodo 2, versos 1 al 3. Dice así: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Verso número 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahora voy a leer el verso 10. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo rescaté. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana preciosa en que podemos reunirnos alrededor de tu nombre, a escuchar tu palabra, a presentar alabanzas, adoración. Gracias. Gracias por un día maravilloso, gracias por la familia y por todas tus bendiciones. Oramos en esta hora que tu maravillosa presencia pueda hablar a nuestro corazón, que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a atender esta palabra, pero también a entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Esta palabra traiga luz, traiga bendición y nos ayude a entender los planes y propósitos que tú tienes con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Recuerde las recomendaciones que siempre hago, y es que esté muy atento, que ojalá tome nota de las charlas, de los puntos que se van dando, porque a veces eso le ayuda a uno a tener claridad en su mente de lo que se vio, y cuando usted desee ir a consultarlo nuevamente, pues lo tiene allí en un lugar escrito, en un cuaderno específico para esta tarea. Bueno, esta semana vamos a iniciar el tema, la serie Avanza. Esta serie Avanza tiene como propósito mirar algunos ejemplos de la Biblia en que hombres de Dios la nación de Israel, en algunos momentos de la historia pudieron avanzar hacia el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas, o pudieron avanzar en el tema de la prosperidad. O sea, vino un momento, como consecuencia de algunas cosas que ellos hicieron, llegó un momento en la historia que ellos crecieron, conquistaron, prosperaron, sanaron, en todo caso avanzaron. Y que eso nos sirva a nosotros como ejemplo y nos ayude a entender cuáles son las cosas que nosotros deberíamos hacer para lograr esos resultados. A veces en la vida de muchas personas se pueden sentir estancados. Bueno, sienten que Dios está con ellos, amén, están bajo un pacto de bendición, pero hay muchas cosas que no están pasando, que no están logrando y que desean que pase. El ejemplo que voy a utilizar en el día de hoy, digamos que en cierta forma es un ejemplo negativo, porque es la vida de un hombre que demoró el avance de ese propósito de Dios y de todas sus bendiciones durante 40 años. Estoy hablando del más grande profeta del Antiguo Testamento, Moisés. Estoy hablando de un hombre que es un ejemplo para la nación de Israel, el hombre de los 10 mandamientos, el hombre que habló cara a cara con Dios, el hombre que construyó el tabernáculo. Sin embargo, hubo una etapa en su vida, como una pausa, en donde su vida se detuvo. Y bueno, hay una serie de cosas que pasan allí. La Biblia no dice mucho acerca de ese tiempo, pero son 40 años en su vida desde el momento en que él está aparentemente listo. Ha llegado el tiempo de Dios para el cumplimiento de los propósitos y el momento en que realmente él arranca en ese cumplimiento. Entonces, si tú has experimentado o sientes así como ese estancamiento, es importante que tomes nota de cada una de estas cosas que vamos a aprender y las puedas poner en práctica en tu vida. Ahora, ¿qué nos enseña la vida de Moisés? Moisés, desde que nace, tiene una sentencia de muerte sobre su vida. O
sea, porque Faraón había decretado que los niños que nacieran, los niños israelitas, los niños hebreos que nacieran debían ser sacrificados. Las niñas podían vivir, los niños eran sacrificados. Entonces cuando Moisés nace hay un decreto de muerte sobre él, pero también hay un decreto de Dios sobre la vida de él, de vida, de bendición. Dios lo traía para que él fuera el libertador de la nación de Israel, un hombre que tenía un propósito tremendo. Así es que Moisés, a pesar de que había algo negativo sobre su vida, el propósito de Dios era más grande y poderoso. Eso lo debes tener en cuenta en tu vida. Pueden haber cosas que hayan detenido, estancado, retrasado o que quieran anular el propósito de Dios, pero el poder de la mano de Dios sobre tu vida es muy superior y va a lograr lo que Él desea hacer con nosotros. Dios le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que no haya hecho en ti lo que yo dije que haría. No te voy a soltar, y eso creo que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Moisés, bueno, usted recuerda, nace, está allí, la mamá de Moisés lo tiene un par de meses, pero ya no lo puede tener más porque lo están persiguiendo los egipcios para matarlo. Entonces hace una cunita, por así llamarlo, pequeña, la cubre, la impermeabiliza con una brea allí y la tira al río Nilo. Pero ella pensó que la tiró al río Nilo, pero está ahora en las manos de Dios porque el Nilo lo conduce esta pequeña arquilla a las manos de la hija de Faraón, quien ella lo toma, entonces dice, uy, este es de los hebreos, hay que salvarlo, este niño es especial, y ella le pone el nombre, ella le llama Moisés, ella dice, porque este niño yo lo saqué de las aguas, es un niño rescatado, es un niño salvado. Y creo que todos nosotros somos eso, somos rescatados, somos salvados. Cuando ya había un decreto de muerte y de destrucción, cuando ya todas las circunstancias decían que no había nada que hacer, entonces Dios puso una circunstancia especial y nos ha colocado nuestros pies y nuestra vida en un camino de bendición, en un camino de propósito, en un camino de éxito, de prosperidad. Ahora, Moisés es educado por 40 años en casa de Faraón, en las artes, en las ciencias. Aquí en Éxodo dice, bueno, en Éxodo vemos toda la historia de Faraón de Moisés y todo lo que él hizo, por supuesto de Faraón también, pero donde podemos encontrar información de Moisés también es el libro de Hechos, capítulo 7, en el discurso de Esteban. Allí él le dedica ampliamente unos 20 versículos que tú puedes leer para entender también el tema que estoy desarrollando. Dios lo había preparado esos 40 años. Moisés ha sido preparado como guerrero, como gobernante, como un líder. Por supuesto que Faraón no lo preparó para gobernar a los hebreos, sino para ser un príncipe en la casa de Faraón, pero Dios tenía otros propósitos. Y en este momento de la historia en que voy a empezar a hablar, Moisés está listo. Vamos a ver cuáles fueron los errores que cometió Moisés que detuvieron el avance de ese propósito, de esa bendición, de esa prosperidad, de esa luz en su vida. Éxodo capítulo 2, verso 11 dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Verso número 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Verso 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, Moisés está listo. Llegó el tiempo, tiene 40 años, es un hombre relativamente maduro, la educación está lista, su conocimiento, él sabía que había sido llamado para liberar al pueblo de Israel. Por eso cuando él sale y ve a sus hermanos los egipcios, inmediatamente viene esa reacción de su corazón por hacer algo. O sea, su intención es buena, su propósito es correcto, su determinación es importante. Pero, fíjate en algo que él hace, y es que él se apresuró. Este es el primer punto. Voy a hablar de dos cosas. Y en este primer punto, de que él se apresuró, quiero tratar 3 ideas que quiero que tengas muy claras en tu mente.
Moisés se apresuró, se aceleró, no esperó. Entonces, ¿qué es lo primero que yo? ¿Cuál es la primera idea en esto de que él se apresuró? Es que no consultó a Dios. Quiero decirle que en estos días he tenido la oportunidad de compartir con algunas personas a donde voy, tal vez a una tienda, a un almacén, y cuando tengo la oportunidad le pregunto a la persona, oye, ¿quieres que ore por ti? Hay una necesidad. Así lo aprendimos la semana pasada en la enseñanza del pastor Chávez de Bucaramanga, y lo estoy haciendo. Y bueno, esta semana, tal vez el jueves o el viernes, hablé con una joven en un almacén que venden tintos, café, compré un café y le dije, oye, ¿te gustaría que yo pudiera orar por una necesidad de la iglesia y yo pudiéramos orar por una necesidad particular tuya? Y me dijo, ay sí, tengo una necesidad muy importante y es que yo soy cristiana, me dice. Y resulta que este domingo abren la iglesia donde yo asisto. Y entonces yo soy la directora de alabanza, yo soy la voz principal. Y resulta que en este trabajo es todos los días, el domingo no voy a descansar. Estoy orando a Dios para que me dé una solución. ¿Usted podría orar por mí en ese tema? Le dije, claro, anoté el nombre. Pero antes de salir le dije, oye, pero ¿tú le consultaste a Dios antes de entrar en este trabajo? Y eso es lo que pasa muchas veces. Hacemos algo. Tenemos una necesidad, vemos la puerta abierta, corremos y pasamos por esa puerta y después decimos, ay Dios mío, ¿verdad que yo no le pregunté al Señor? No le consultamos al Señor. Moisés no le preguntó al Señor, él debía esperar. Claro, su tarea era importante, la oportunidad parecía la correcta, pero no lo era. O tal vez no era el método que él usó. Entonces él no consulta a Dios, no le pregunta. Uno debe colocar todas las cosas en las manos de Dios, preguntar primero a Dios, no apresurarse. Moisés fue impulsivo. El Salmo 37:5 dice así, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Fíjense que son tres cosas. Esto de encomendar al Señor nuestro camino es consultar a Dios, preguntarle, Señor, esta es la respuesta a lo que estoy pidiendo, este es el momento que estoy esperando, esta es la persona por la que yo estoy pidiendo, este es el trabajo que yo estoy necesitando, este es el movimiento que debo hacer en este momento. Hay que consultar a Dios, porque uno puede ver aparentemente que las cosas son como las estábamos pidiendo, pero consulte a Dios. Moisés no lo hizo. Se apresuró, ¿sí? Fue impulsivo. Y en el Salmo 37:5 nos dice eso. Primero, encomienda al Señor tu camino, o sea, consulte, pregunte. Lo segundo que dice es, espera en Él, o sea, confía en Él. No significa que vamos a consultar y ya al otro día vamos a recibir respuesta. Seguramente a veces hay que esperar. Pero termina diciendo, Él lo va a hacer. No tengas duda. Tú consultas a Dios antes de tomar decisiones. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios para hacer cosas en nuestra vida, eso puede ser el argumento que nos ha detenido, que ha impedido que nosotros podamos avanzar. ¿Cuál es la solución? Consultar a Dios y esperar. La segunda idea en este primer punto es que Moisés hizo las cosas a su manera. O sea, él dependió de su lógica, de su inteligencia, de su fuerza, de su razonamiento, de sus capacidades, de su conocimiento. Él dependió de eso. Mató a un egipcio. O sea, él dijo, no, esta es la oportunidad, ¿sí? Lo acabó en 2 golpes, lo enterró sin darse cuenta que no estaba utilizando el método de Dios. Cuando hablo de esto me acuerdo del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel escogido por el Señor, pero fue desechado por Dios. Y en algún momento de su vida, él debió, eso está por allá en 1 Samuel 27 y 28, él debió hacer algo, él tenía que tomar una decisión, él necesitaba que Dios lo orientara, pero no esperó a que Dios le contestara, y Saúl tomó las cosas en sus manos y fue y consultó a una bruja, a una adivina, que es la adivina de una ciudad llamada Endor. Entonces, inmediatamente Dios lo desechó. Más adelante la Biblia dirá que Saúl fue muerto porque desobedeció a Dios y porque consultó a una adivina.
Entonces a veces nosotros no hacemos las cosas a nuestra manera, no a la forma de Dios, no con la sabiduría de Dios, sino con una sabiduría humana que atropella, que hace daño, que detiene. Saúl hizo una tremenda locura, irse a consultar a una divina. A veces los niños están enfermos, fueron al médico, el bebé de 1 mes, de 6 meses, de 1 año, de 5 años, fuimos al médico, no hubo solución, llevémoslo a donde este señor que le haga un rezo, que le hagan un entuerto, pues, que le hagan una brujería. Y ahí se detiene la bendición de Dios. Eso impide el avance de lo que Dios tal vez ya tenía listo para ti. Entonces llega el momento, primero en que nosotros tendremos que pedir perdón, pero debemos aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Hay un hombre, recuerdo haber escuchado la historia de un hombre muy necesitado y estaba ya desesperado, no tenía que comer, lo iban a echar de la habitación donde vivía. Y entonces él dijo, no, yo tengo que solucionar esto, he orado, y ya, era un cristiano. Dijo, yo lo voy a solucionar, salió a la casa con un arma prestada, entró a un supermercado, amenazó a la persona que estaba allí, y cuando estaba amenazando a la persona que estaba allí, llegó la policía. Bueno, usted sabe la historia, lo apresaron, lo llevaron. ¿Sabe una cosa? Solucionó su problema, mi querido hermano, porque está en este momento, según escuché, no tiene que preocuparse por alimentación y no está pagando arriendo. Está preso. ¿Solucionó su problema? Sí, lo solucionó a su manera. No hizo las cosas como Dios las hace. Y fíjese cuáles son las consecuencias de hacer las cosas como nosotros creemos que se deben hacer. Escúcheme, ¿usted está haciendo las cosas a su manera? ¿En sus fuerzas? ¿Con sus capacidades? La solución es aprender a depender de Dios, depender de su palabra, de sus métodos, de sus recursos. Es una dependencia que implica frenar nuestros impulsos y esperar hasta que Dios actúe. La tercera idea en este primer punto que estoy desarrollando es que Moisés utilizó un método ilegítimo. El método ilegítimo que él utilizó fue el homicidio, mató a otro hombre. Y seguramente él pensó, dijo, no, pues el fin, que es liberar al pueblo de Israel, defender a este hermano hebreo, el fin que él tenía, que era defender a ese hermano, él justificó los medios que iba a utilizar. Pero escúchame esto, el fin no justifica los medios. O sea, nosotros no podemos pretender lograr un buen resultado haciendo cosas que no le agradan a Dios y finalmente haciendo trampa. Imagínese usted que Dios quería liberar a su pueblo. Imagínese usted que Moisés era la persona. Imagínese usted que ha llegado una buena oportunidad, pero Moisés tomó un camino completamente equivocado, hace trampa y todas las cosas se complican. Recuerde el ejemplo de Jacob. Jacob, que tenía un hermano gemelo llamado Esaú, Dios tenía una palabra sobre él de que el mayor serviría al menor. Había una palabra profética desde antes de su nacimiento. Seguramente que con el paso de los años, cuando ellos crecieron, Esaú y Jacob, Esaú el mayor y Jacob el menor, se enteraron, pero Jacob no esperó a que Dios obrara e hiciera como él quisiera, sino que Jacob tomó las cosas en su lugar. Jacob hizo las cosas como él quiso. Jacob usó métodos y medios ilegítimos para lograr su propósito. Tal vez usted recuerda que engañó a su hermano con el tema de las lentejas y le dijo, véndeme tu primogenitura. Y él le dijo, pues ¿para qué quiero mi primogenitura si me voy a morir? Le vendió su primogenitura, lo estafó, lo engañó. O sea, y el fin era correcto, que él heredara la bendición, que él heredara la primogenitura, pero el medio que él utilizó fue un medio ilegal. No, Dios no estaba de acuerdo con ello. Dios no estaba en el asunto. Y por ello también, como estamos viendo en la vida de Moisés, la vida de Jacob se detuvo. Y Jacob viene a irse de su casa durante 20 o un poco más de años para poder volver a regresar y ya estar listo a tomar el lugar que Dios había designado para él. Moisés hizo trampa. Quiero hacerte una pregunta.
Tú haces trampa. Tú eres de las personas que compra certificados por allá que venden el pase, el SOAT. Uy, lo conseguí en un negocio, me lo vendieron muy barato, a mitad de precio. Eres de las personas que no tienes en regla tus documentos, que no pagas impuestos, que haces trampa en los negocios, que haces trampa en el amor, que le haces trampa a tu esposo, a tu esposa, que cuando mandan una carta del colegio, tú lo firmas en representación de tus padres. Tú haces trampa en las evaluaciones, copias a los compañeros, engañas a ti mismo pensando que estás engañando a un maestro. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando hace muchos años en una empresa, en Almacenes Ley, aquí ya no existe lo que es hoy en día el Almacenes Éxito. Al entrar nosotros debíamos tomar una tarjeta y la metíamos en un reloj y él marcaba la hora en que uno entraba. Entonces, por supuesto, uno iba a llegar tarde y llamaba a un amigo: uy, hermano, tímbreme la tarjeta. Entonces el amigo cogía la de él y cogía la de uno, las timbraba y uno llegaba más tarde. Ahora no se puede hacer eso, ahora es con huella dactilar. Pero algunos seguramente ya estarán pensando cómo enviar su dedo índice para seguir haciendo trampa. Haces trampas en los negocios, engañas, creyendo que con eso prosperas, creyendo que con eso estás trayendo bendición a tu casa. Ninguna cosa mala, ninguna cosa errada, ninguna trampa que nosotros hagamos podrá traer una bendición al final. La solución es la honestidad, es hablar la verdad, es vivir en la luz. Te has apresurado a hacer cosas y ahora estás en el desierto. Estas 3 ideas que acabo de mencionar es del punto 1. Moisés se apresuró. Y eso sucede en la vida de muchas personas que se apresuran, se lanzan cuando saben que Dios está con ellos, pero hacen cosas indebidas. Tal vez en tu vida tú estás experimentando alguna de estas 3 cosas que he mencionado. Tú hiciste algunas de estas 3 cosas. Tenemos que pasar por un arrepentimiento, pero Dios quiere estar seguro de que nosotros hemos aprendido la lección. Si, por ejemplo, voy a colocar como ejemplo el punto, la tercera idea, si hacemos trampa, Dios quiere ver que nosotros estemos haciendo las cosas de manera legítima, que estemos procediendo conforme a la ley, que estemos haciendo las cosas conforme a lo que Dios ha establecido. Y cuando Él ve que hubo arrepentimiento, que hubo confesión y que nosotros aprendimos la lección, seguramente eso va a quitar la pausa y nos va a permitir avanzar. La segunda cosa que sucedió con Moisés está en el verso número 11 de Éxodo 2. Dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, ya lo había leído, miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés era un hombre pasional. La definición de la palabra pasional en el diccionario es esta: persona que toma decisiones, dejándose llevar por sus sentimientos, sin pensar racionalmente en las consecuencias de sus actos. Dos ideas que rescato aquí. Se deja guiar por sus sentimientos y no piensa en las consecuencias. Termina diciendo: persona guiada por sus apetitos y sus deseos. En este caso de Moisés fue la ira, ¿sí? Fue la ira, la pasión que lo llenó en ese momento. Pero ¿cómo es que este hombre está destruyendo a un hermano mío, a un hebreo? Y qué tremendo. Bueno, no sé, tal vez Moisés había estudiado, no sé, algunas artes marciales, no sé, era tal vez el aprendiz pues de las artes marciales. El todo fue que de alguna forma, con sus propias manos, la Biblia no dice que tuviera una herramienta en sus manos, mató a otra persona, le quitó la vida. ¿Cómo sería esa ira? Gracias a Dios no tenía un arma, porque no se hubiera arrasado. Gracias a Dios no tenía una bomba de neutrones o algo así, porque hubiera arrasado con un pueblo entero. Bueno, vamos a liberar al pueblo de Israel, acabando con todo. Pero la ira es una pasión del ánimo que impide que Dios permita avanzar su propósito en nuestras vidas. Entonces,
¿Qué es lo que nos enseña en este punto Moisés? Debemos ser espirituales, no pasionales. Más adelante, Moisés aprendería la lección y nos demostraría su vida espiritual. ¿Cómo la demostraría? Un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre paciente, un hombre que siempre recurría a Dios. Lo aprendió. Cuando hablamos de hombres impulsivos, en el caso de la ira, podemos hablar de Pedro. Tal vez usted recuerda a Pedro diciéndole al Señor: Señor, mi vida pondré por ti. Yo entregaré mi vida por la causa y el propósito tuyo. Y al día siguiente lo estaba negando, ya lo había borrado de sus redes, había borrado el teléfono, todos los mensajes, como hacen algunas personas cuando no desean que nadie se entere, borran los mensajes, borrar, o en el historial de internet, entonces eliminar, porque saben que lo que están haciendo los va a perjudicar. Pedro negó a Jesús finalmente. Tal vez usted recuerda que Pedro en el huerto de Getsemaní andaba con una espada e intentó quitarle la cabeza a Malco y el siervo del sumo sacerdote, y lo único que le quitó fue una oreja, le quitó la oreja derecha. Pedro era impulsivo. Pedro estaba en el propósito de Dios. Había llegado el momento de empezar a desarrollar su propósito, que era la muerte y la resurrección de Jesús, pero Pedro no entendió. Y estaba impulsivo, iracundo, siempre fue. Bueno, más adelante Dios le concedió ese amor, esa vida espiritual. Ya después lo vemos lleno del Espíritu Santo como un predicador, como un hombre de Dios. Y como más adelante, más o menos en el año 60-62, él es crucificado en la entrada de Roma, en la Vía Ignacia. Entonces, los hijos de Zebedeo, impulsivos, ¿sí? A veces somos hijos de Dios, tenemos un gran llamado, la bendición de Dios está sobre nosotros, pero esas pasiones del ánimo nos impiden. Los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, eran impulsivos, llamados los hijos del trueno. Ese fue el sobrenombre que Jesús les puso. Eran tremendamente impulsivos. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Así como hizo Elías. Porque entraron en una ciudad de los samaritanos y no los quisieron recibir. Estaban organizando una campaña evangelística. Jesús iba a predicar y los samaritanos no los dejaron ni entrar. Les dio ira, enojo, pero no una ira santa. Bueno, no sé si existe una cosa como ira santa, pero se llenaron de esa pasión. ¿Qué pasión de tu ánimo que permite que te guíes por tus sentimientos, que no piensas en las consecuencias? ¿Qué pasión puede estar gobernando tu vida que está deteniendo el avance del propósito y la bendición para tu vida? ¿Te dominan los celos? ¿Te domina el afán? ¿Te domina las pasiones sexuales? ¿El temor? ¿El deseo? ¿Te domina el placer? ¿Los sentimientos? ¿Te dominan los vicios? ¿Te domina el odio? ¿Te domina la soledad? ¿Qué es lo que te domina? ¿Te domina la gula? Cuando nosotros deseamos entrar a ese lugar de bendición y desarrollar a plenitud el propósito de Dios, tenemos que pasar por y permitir que la guianza del Espíritu Santo esté dirigiendo nuestras vidas y no las pasiones. Moisés, por esta situación, detuvo el avance en su vida. Entonces resulta que Moisés acaba de matar al egipcio. Está listo, el pueblo de Israel está listo, el propósito de Dios está listo, pero el hombre de Dios no lo está. Mata al egipcio, Faraón se entera y Moisés debe huir. En el libro de Hechos, capítulo 7, dice que él estuvo 40 años en tierra de Madián, hasta que Dios se le aparece en una zarza ardiente, que quemaba pero no se consumía. Usted conoce la historia. Pero, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Estás experimentando un estancamiento? ¿Se detuvo tu vida? ¿Sientes que no estás avanzando y no sabes qué hacer? Yo creo que hay que mirar hacia adentro. Tenemos que mirar hacia nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estoy permitiendo que las pasiones dominen mi vida? ¿Todavía las pasiones están en mí? ¿Todavía me dejo dominar? Imagínense un gobernante, una persona con autoridad, con poder o con dinero, lleno de ira, destruye, mata, humilla, acaba. Una persona que está pidiendo un esposo o una esposa y es un hombre lleno de celos, lleno de pasiones, lleno de deseos. Pues lógicamente, si Dios le concediera a esa persona por la que está orando,
indudablemente que lo que va a hacerle es daño a esa persona. No está preparado. Dios tiene que prepararnos para recibir la bendición. Y por eso está allí quieta las cosas. Todo está como en silencio. Dios le puso pausa a nuestras vidas. Estamos quietos. Señor, ¿qué es lo que sucede? Mientras está trabajando en nosotros. En el caso de Moisés fueron 40 años en el desierto. 40 años allá hasta que Moisés se olvidó de todas las cosas. Cuando Moisés llegó a la tierra de Madián, él estaba lleno de la naturaleza de los egipcios. Tanto es así que las hijas de Reuel, que se convirtió en su suegro, las hijas de Jetro o Reuel, él les preguntó, oiga, pero ¿por qué vinieron hoy tan rápido de apacentar las ovejas? Y ellas le dijeron, porque un egipcio nos defendió. Pero cuando Moisés sale del desierto, ya es el hombre de Dios. Su naturaleza ha sido transformada. Ahora viene la paciencia. Ahora viene el dominio del Espíritu Santo. Antes de que la bendición pueda manifestarse, antes de que el propósito pueda surgir en nuestras vidas, antes que la respuesta pueda venir a nuestras vidas de parte de Dios, tenemos que prepararnos. Y en este proceso nosotros debemos entender qué es lo que estamos haciendo mal. Hoy mencioné 2 cosas, en la primera 3 ideas y en la segunda 1. Pero ¿qué puede estar pasando de esto en mi vida? ¿Qué cosas pueden estar dominando? Ahora, ¿para qué Dios nos enseña esto? Para pedir perdón, reconocer que hemos errado. Pero también para que nosotros trabajemos en esa área. Espíritu Santo, trabaja. Yo no quiero ser una persona pasional. No quiero dejar de preguntarte a ti. No quiero ser una persona tramposa. Yo quiero hacer las cosas a la manera de Dios. Y no quiero ser una persona dominada por mis pasiones, que es lo que hemos aprendido hoy. Empieza a trabajar en eso. Antes que seguir orando y ayunando por una respuesta, tienes que trabajar en ti. Esto es lo que me enseña Moisés. Moisés tal vez no lo entendió o tal vez sí, pero finalmente Dios lo transformó en el hombre que necesitaba. 40 años después está saliendo del desierto, regresando a casa de Faraón para decirle a Faraón, deja ir a mis hijos como lo había dicho el Señor. Deja de quitar, no te dejes guiar por las pasiones, no te dejes guiar por las cosas que quieren dominar, por la naturaleza carnal, sino permite que la espiritualidad se fortalezca en tu vida, que el hombre espiritual se haga fuerte en tu vida y Él es el que va a gobernar tu vida, y entonces Dios va a decir, mi hijo está listo para recibir las bendiciones que quiero desatar sobre su vida. Quiero que cierres tus ojos y oremos en esta mañana en que Dios nos ha enseñado y podamos aplicar esta palabra. Cierra tus ojos. Padre, gracias te doy. Cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana deseamos avanzar. Cada uno de nosotros deseamos crecer, conquistar, prosperar, alcanzar la salud, la restauración familiar. Hay muchas cosas con las cuales soñamos. E indudablemente estas cosas son el propósito tuyo. Pero a veces vemos que hay una pausa y no avanzamos, no pasa nada. Como que el día se ha detenido, Señor. Como que no se mueven las hojas de los árboles. Como que no avanzamos. No hemos dejado de ver tu misericordia y tu gracia cada día en nuestras vidas. Pero las puertas no se abren. No, nuestros pasos no se dan. Nuestros caminos no se mueven. No pasa nada, Señor. Y hoy tú vienes a nosotros con el ejemplo de Moisés. Y podemos ver cómo Moisés detuvo el avance de tu plan y propósito por 40 años a causa de que no había trabajado en el mismo. Perdónanos, Señor. Perdónanos si nosotros hemos hecho las cosas a nuestra manera. Perdónanos, Señor, si hemos utilizado nuestros métodos para solucionar las cosas. Perdónanos, Señor, por no consultarte a ti en cada paso y decisión que nosotros debemos dar. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho trampas en los sentimientos, trampas en los negocios, trampas en el colegio, trampas en el trabajo. Perdónanos, Señor, por engañarnos a nosotros mismos, pensando que engañamos a otros. Perdónanos, Señor, porque nos dejamos dominar por las pasiones, aún conducen, guían, dominan nuestras vidas. Pero hoy queremos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Tu palabra dice, sed llenos del Espíritu Santo.
Esta llenura nos prepara para recibir esa bendición, esa investidura que nos hace dignos de correr en el propósito tuyo. Señor, ayúdanos a avanzar, que hoy podamos aprender esta charla, que podamos aprender la lección de Moisés y que podamos empezar a avanzar en tu propósito, que podamos empezar a trabajar en nosotros mismos, que ya no estemos orando por las cosas externas, sino que volvamos los ojos hacia nuestras propias vidas y trabajemos dentro de nosotros. Trabajemos en la presencia, en la dependencia, en la guianza, en la obediencia que le debemos al Espíritu de Dios. Ayúdanos a crecer internamente, porque eso es lo que nos acercará a tu bendición y nos permitirá avanzar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de terminar, voy a hacer una oración. Me gustaría invitarlo a que la haga conmigo. Esta es la oración por medio de la cual recibimos a Jesús en nuestro corazón, le hacemos el Señor de nuestras vidas y empezamos a caminar en este maravilloso camino de Cristo. Cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que necesito un Salvador. Reconozco que he pecado. Reconozco que Jesús es el Salvador que necesito. Perdóname, Señor, límpiame de mis pecados. Hoy abro mi corazón y te acepto, Señor Jesús, como el Señor y el Salvador de mi vida. Señor, séllame con tu Espíritu. Señor Jesús, guíame por tu camino, enséñame tu palabra y permite que nunca me separe de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le animo para que no deje de conectarse a nuestras reuniones. Ahorita en los anuncios le van a recordar todas las reuniones. No deje de conectarse los domingos y empiece a trabajar en lo que Dios nos está enseñando y avanza, porque es tiempo de avanzar, es tiempo de ser bendecidos. Bueno, gracias, Dios los bendiga y nos vemos en las actividades de esta semana. Muchas bendiciones.